Entonces la Escritura dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, que hay Dios. Y que no solamente hay Dios, sino que también es galardonador de los que le buscan. Diga, Dios me va a galardonar. Dios me va a premiar porque le estoy buscando. Si yo estoy en la casa de Dios es porque le estoy buscando. Así que lo que queremos lograr es que deje de ser este esquema de día de primicia, deje de ser solamente un ritual, sino que más bien venga a ser una vivencia propia en nuestras vidas con el día a día, entendiendo que soy la primicia de Dios, que la primicia es lo mejor. Diga conmigo, la primicia es lo mejor. ¿Les ha tocado a ustedes así querer escoger primero? Dicen, no, yo escojo primero, ¿ah? Porque cuando uno escoge primero, uno escoge lo mejor. Eso es el común, ¿no? Yo no quiero llegar, por ejemplo, a un lugar donde venden fruta, una frutería, y escoger lo que quedó de la fruta, ¿verdad? O sea, dices tú, no, ahí siempre está la fruta toda vieja, no, nunca le atino al día que llegan en esa tienda las verduras, todo el tiempo me toca escoger mal, porque siempre queremos escoger lo mejor. Igual sucede con las carnes, igual sucede con cualquier otra cosa, la verdad. Sucedía también cuando teníamos el juego de algún deporte, siempre había que escoger y escoger, la gente escogía y escogía lo que va a lo primero, ¿no? Porque nadie quiere perder, entonces siempre te escogen dependiendo de la calidad que tú seas de jugador. Si escoges dependiendo de la calidad de la verdura, escoges dependiendo de la calidad de la fruta. Bueno, así tenemos que entender que Dios es galardonador de los que le buscan. Y eso es tenerle a Dios la ley del primer lugar, porque cualquier hombre que se dice llamar hijo de Dios tendría que tener en su mente que la prioridad es Dios. Entonces, a Dios ciertamente hay que ponerlo en primer lugar en todo. Y creo que esta palabra es una palabra media difícil, porque poner a Dios en primer lugar de todo sí suena medio difícil. A veces creemos que nosotros somos más primer lugar que Dios, pero la verdad es que Dios está en primero. Y te lo voy a explicar por qué. Porque definitivamente tú y yo somos perecederos y Dios permanece para siempre. O sea, un día tú y yo no vamos a existir, pero Dios seguirá existiendo. Hay miles y miles de personas que han muerto y Dios sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono, así que Dios es la prioridad. Entonces, quisiera hablarte así rápidamente de Deuteronomio capítulo 26, versículo 1. Si me pueden traer agua, por favor, se los agradecería. Deuteronomio capítulo 26. Quiero irme rapidito porque hoy es un día especial donde queremos convivir. Yo siempre les he dicho que las convivencias en las escrituras, si usted se da cuenta, siempre había alimento. Había palabra de Dios, pero siempre había alimento. Es más, Dios se preocupaba, siempre decía, tenemos que darle de comer a estas 5,000 personas, pero no tenemos más que unos cuantos panes y unos cuantos peces, pues a ver cómo le hacemos, pero de que les damos de comer, les damos de comer. Entonces, así era Jesús. Luego también sucedió en una ocasión no solamente la multiplicación de los panes o de los peces, sucedió que Dios estaba en unas fiestas, en unas bodas. Se acabó el vino y Dios dijo, pues ¿cómo vamos a hacer este tema, una boda sin vino? Entonces, en la preocupación del vino, y no había quien pusiera más vino, Dios multiplicó el vino. Y luego Dios también les decía a la gente, ustedes no me siguen por la palabra que yo les doy, ustedes me siguen porque saben que cuando termine de sermonearlos, vamos a comer. Entonces me siguen por la comida, así le decía Jesús, ustedes no me siguen por mi palabra, me siguen porque saben que vamos a tener un convivio después de la palabra. Entonces, en esta ocasión, no todo el tiempo tenemos un convivio, pero en esta ocasión lo vamos a tener. Así que voy a procurar ir rápido. Y vamos a Deuteronomio capítulo 26, versículo 1. El título dice ahí, primicias y diezmos. Dice la escritura así, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí son foráneos? O sea, que no nacieron en Puerto Peñasco, Sonora. Levante su mano. ¿Quién no nació en Puerto Peñasco, Sonora? Voltee usted a su alrededor, por favor. Voltee. Entonces, la gran mayoría. Entonces, diga usted, Dios me va a hablar a mí hoy. Vuelvo a repetir, cuando hayas entrado, o sea, que no naciste aquí, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da
por herencia. Y yo pienso que usted está en Puerto Peñasco porque Dios le ha dado la tierra, esta tierra por herencia. Usted no está aquí porque usted quiere empobrecerse. Usted está aquí porque escuchó que en esta tierra era tierra que fluía leche y miel. Y usted sabe que aquí hay dolaritos y que llegan los gringos y que, ¿verdad? Y que hacemos algunas cosas que le vendemos a los gringos: tamalitos, tortillas de harina, le vendemos hotelitos, le vendemos tiempos compartidos, le vendemos motos, le vendemos Usted sabe que aquí es una tierra que fluye leche y miel, la verdad. Porque si somos carpinteros, si somos albañiles, les hacemos cosas, les hacemos casa, les hacemos cocina, les hacemos electricidad, le vendemos una cosa, sabemos que es una tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios dice: cuando tú te hayas estacionado en la tierra de tu Dios, te dio, diga, Dios me propuso que yo viviera en Puerto Peñasco. Esa es la verdad, porque no naciste aquí. Bien pudieras estar en otro lugar, pero estás aquí. Y a veces no entiendes por qué estás aquí. Pero sin embargo, no solamente estás, sino que a veces conseguiste esposo o esposa en este lugar. Y luego a veces no solamente eso, también diste salud a unos hijos en este lugar, en una tierra nueva. Entonces ya tus hijos vienen y nacen en la tierra donde Dios te poseyó, la tierra que Dios te dio. Entonces, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces, dice Dios, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿O ya empezaron medio a confundirse y a escuchar nublado? Escuchar medio borroso. Dios dice: cuando te hayas posicionado en la tierra que yo te di, de lo primero, diga conmigo, de lo primero. Y acabamos de decir que lo primero es lo mejor. Lo primero no es lo normal, lo primero es lo mejor. Cuando usted le dan a escoger, usted escoge lo mejor, usted no va a escoger lo peor. Entonces Dios dice: vas a escoger de las primicias cuando te hayas establecido bien en la tierra, las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. O sea, yo vine a Puerto Peñasco, no nací aquí, pero estoy en Puerto Peñasco, habito en esta tierra, Dios me ha posicionado aquí, soy carpintero, soy albañil, soy electricista, soy licenciado, soy vendedor de lo que sea, aquí trabajo, Dios me posicionó ya aquí. Y luego dice: vas a ir al lugar donde Dios te hace habitar. O sea, ahora estoy aquí en la iglesia después de lo que soy, lo que sea. Vengo a la iglesia, al lugar donde está Dios, donde habita su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días. Hasta aquí vamos claros. Entonces, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en esta tierra que juró a nuestros padres que me daría, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. ¿Vamos quedando claro? Entonces, resumiendo, no nacimos aquí, pero Dios nos trajo a esta bonita ciudad, con playas hermosas, con bonitos atardeceres, que tenemos dentro de lo que cabe la paz de Dios, porque otros lugares están cayendo solos, pero aquí podemos habitar bien a gusto, la verdad. Tomaremos del negocio que Dios nos dio, del fruto de nuestras manos, vendremos a la casa donde decimos que Dios habita y pondremos nuestras ofrendas, nuestras primicias en una canasta, y luego se la daremos al sacerdote que habite en la casa que Jehová tu Dios te ha dado. Hasta aquí vamos claros, ¿verdad? Entonces, esto es una palabra que la estamos leyendo porque luego a veces la gente dice: ¿y de dónde sacan eso? Entonces, hay un poder muy grande escondido detrás de la primicia, hermano. Y los desórdenes que a veces nosotros estamos viviendo tienen que ver precisamente porque no le damos a Dios el orden, que Él es primero. Por eso es que nosotros a veces vivimos un desorden, porque en el principio no ponemos a Dios como primicia. Entonces experimentamos algunas cosas diferentes porque no posicionamos a Dios donde debe estar posicionado. Y es muy importante que entendamos que en posición Dios es primero que yo. Dios es la primicia para mí. Así que cuando es Dios quien te bendice, mi hermano, lo que viene después de la bendición de Dios es la multiplicación, porque la bendición de Dios, el resultado es la multiplicación. No hay para dónde hacerse.
Si Dios me bendijo, yo me voy a multiplicar en lo que Dios me haya bendecido. Así que si sabemos honrar a Dios, entonces podremos ser nosotros gente de honra. De otra manera no podremos. Honra es dar muchísimo más de lo que yo pienso que es necesario o de lo que es suficiente. Sabes que cuando venimos a la casa de Dios a veces ofrendamos lo que nos parece bien o diezmamos lo que me parece a mí que es el diezmo, si bien te va, ¿no? Porque como en algunas ocasiones les he dicho, a veces la gente no da el diezmo, a veces la gente da el tresmo, porque piensa que eso es suficiente. Pero cuando llegamos a la casa de Dios y entendemos lo que es la primicia o la honra al Señor, porque honrar al Señor con los primeros frutos es algo maravilloso. Yo no puedo, es como cuando llega una persona, mira, cuando llega una persona importante a tu casa, llámese, no sé, llámese un político o llámese una persona que está en el gobierno o llámese un tío que tú quieres mucho, lo primero que haces es limpiar tu casa de punta a punta, ¿no? Ahora sí sacudes el colchón, metes la escoba por debajo de la cama donde nunca la metes, ¿verdad? Quitas las telarañas y no vas por una sopa de vaso para darle de comer a la persona, ¿verdad? Vas y buscas un buen corte de carne o vas y buscas un buen marisco porque vas a darle a la persona importante que llegó a tu casa algo para poderlo honrar con su presencia. Porque si tú le das a una persona algo que no se ve que tú te esforzaste, no la estás honrando. Pero la ofrenda es una cosa, el diezmo otra cosa y la primicia tiene que ver con honrar a Dios por encima de lo que yo considero suficiente. ¿Vamos quedando claro aquí? Si tú honras a Dios, Dios te honrará a ti. Así que este es el principio de la reciprocidad de Dios. Si no honras a Dios, entonces después, mi amado, pues no nos quejemos. Primera de Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y este es un principio inventado no por el sacerdocio, es un principio inventado por Dios. Estábamos en Primera de Samuel, muchachos. Primera de Samuel 2:30. Dios le da una palabra al sacerdote de en aquel tiempo llamado Elí. Esta es la palabra que Dios le da al sacerdote Elí. Elí tenía por prioridad a sus hijos. No tenía por prioridad a Dios, sino que tenía por prioridad a sus hijos. Y yo pienso que más de 2 de los que estamos aquí tenemos por prioridad a nuestros hijos, en ocasiones por encima de Dios. Resulta que los hijos de Elí estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Pero Elí, como quería mucho a sus hijos, les permitía que hicieran lo malo delante de Dios. Y Dios se enfadó de que permitiera tanto tiempo el que sus hijos hicieran malo sin que él no los corregía. Entonces, al no corregirlos, Dios trajo juicio sobre Elí y trajo muerte. El juicio tenía que ver con muerte, tanto para los hijos como para el sacerdote. No porque hicieron una vez lo malo, sino porque día con día hacían lo malo. Entonces, Dios le dijo a Elí, yo honro a los que me honran a mí. Y a los que me tienen en poco, yo los desprecio. Yo también los tendré en poco. Entonces, este es un Dios, hablamos nosotros de un Dios con reciprocidad, pues Dios aplica este tema que Dios es recíproco. Entonces Dios, para recordarle este principio a su pueblo Israel, estableció que practicáramos estas fiestas, que es la fiesta de las primicias o a la fiesta llamada Bekurim, para recordarle a su pueblo que a Dios se le da primero. Y por eso estamos aquí. Y no estamos aquí con tristeza, sino que estamos con alegría, porque la primicia es el reclamo de Dios por lo primero en tu vida. ¿Me escuchó? La primicia es el reclamo de Dios por lo primero en tu vida. A la primicia, nosotros a través de la primicia Dios reclama el primer lugar en todo. Y la primicia no tiene que ver solamente con economía, también tiene que ver con tiempo, también tiene que ver con pensamiento, también tiene que ver con corazón. No sé cuántos de ustedes se levantan muy temprano en la mañana y lo primero que hace es orar o cantar o manifestar el amor de Dios que le tienes a Dios como primicia del día. Pero regularmente la mayoría decimos que Dios lo tenemos como en primer lugar en nuestra vida
Sin embargo, a veces nos levantamos tarde queriendo pues ya irnos a trabajar y para algunos la primicia es el café. Yo no me muevo si no hay café, dice, ¿no? Entonces, suena chusco, pero la verdad que para algunos la primicia es el café. Entonces, es importante que yo entienda que Dios me quiere galardonar y que Él es galardonador de los que le buscan. Si no, yo no tiene ningún chiste. Por eso la fiesta es una de las fiestas más importantes del tema que estamos tratando con Israel. Dios honra a los que le honran. Y creo que es un principio que también los negocios practican. ¿Sí se ha dado cuenta usted que los negocios practican esa honra? ¿O no? Por ejemplo, si usted llega a la gasolinera Arco, usted le van a decir, ¿tiene usted la aplicación? ¿No le han preguntado a usted? ¿Tiene usted la aplicación? Porque con esa aplicación lo van a honrar a usted la fidelidad que usted tiene. Te van a quitar como 20, te va a costar como 20 centavos por litro la gasolina menos. Y vas haciendo tú como puntos de gasolina. Vas teniendo ahí, ¿cómo se llaman? No sé cómo llamarle, pero algunos bitcoins de gasolina, ¿no? Gas coin le vamos a poner, que te van dando ahí para que tú tengas ahí algo. Entonces también, cuando usted va a un Oxxo, le piden la tarjeta, ¿no? Y le dicen a usted, ¿tiene usted la tarjeta? O usted va a la ley y le dicen, ¿cuenta usted con la tarjeta privilegia? Le dicen, ¿ah? Porque usted es privilegiado. Porque los dueños honran tu fidelidad. ¿Se entiende? Es un principio que lo practica el Oxxo, lo practica la ley, lo practican las gasolineras, lo practican los cafés, ¿sí o no? Usted llega al café y usted saca una tarjetita y le dicen, póngame un sellito ahí de que ya llevo 8 cafés. ¿Ah? 2 cafés más y me toca uno gratis, porque te van a honrar. Tu fidelidad la van a honrar. Cuando usted completa 10 cafés, a usted le toca un café gratis. Y si usted está yendo a una cafetería donde no le dan ese papelito, hermano, cámbiese de cafetería. Porque usted debe de ir. Si usted está honrando con su presencia, ellos tienen que honrarle a usted. Es un principio de reciprocidad. Honrar al que te honra. Y así sucede en todo. También sucede en las aerolíneas. En las aerolíneas, gente que vuela demasiado, de repente le permiten que su pasaje sea, que su maleta, equipaje sea muchísimo mayor. ¿Se entiende? En ocasiones los honran también compran un boleto normal y le dan un boleto de primera clase a causa de tantas millas y millas que tienen de vuelo esa gente. Entonces, toda empresa sabe honrar a quien le honra. Pero si yo soy una persona que anda del tingo al tango, primero compro aquí, luego compro allá y luego compro allá, entonces es muy difícil que alguien te honre, pues. Porque lo que se honra es la fidelidad, no la cantidad de lo que usted está gastando, sino la fidelidad. El que usted esté constantemente sirviéndole a una persona, honrando con su presencia, honrando con su cartera, honrando con lo que usted tenga que honrar a esa casa, la casa deberá honrarle a usted. Estamos hasta aquí, van conmigo, ¿verdad? Porque es el principio de Dios. Yo honro, dice, a los que me honran. Entonces, Miqueas 7:1 dice, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Dios desea los primeros frutos, hermano. ¿Quién no desea los primeros frutos? Los primeros frutos son una bendición y usted tiene que aprender a hacer de los primeros frutos de Dios, mi amado, así debe ser. Por eso es que le digo, cuando nosotros vamos a la tienda, para cuando usted llega a una tienda normal aquí en Puerto Peñasco y usted ve espárragos y usted ve uvas y usted ve cosas como esas, usted lo único que va a ver es la rezaga. Porque los mejores espárragos de Caborca ya los enviaron para Estados Unidos. Las mejores uvas ya las exportaron. ¿Va conmigo? México es increíblemente un país muy exportador y exporta lo mejor. No va a exportar cosas choras. ¿Me entiende? Van a exportar lo mejor. Por eso es que de repente usted va a otro lugar y encuentra, ay, qué bonita está la fruta, ay, qué bonita están las uvas, qué bonitos están los espárragos. Miren de Caborca, hermano, nomás que usted los va y compra allá como en Tailandia, hasta allá los enviaron lo mejor. Allá enviaron los mejores espárragos, allá llegaron, y aquí usted le venden en 10 pesos un racimito todo choro, ¿no? En todas las tiendas encuentran ustedes racimito ahí, porque no es la primicia, sino que es la rezaga.
Entonces yo no quiero ser la rezaga de Dios. Yo quiero ser la primicia de Dios. Yo quiero ser lo mejor de Dios. El mejor vaso que Dios puede usar, tengo que ser yo. Y para que Dios me quiera usar a mí como primicia, yo necesito ser un vaso limpio. ¿Está de acuerdo? ¿O no tienen ustedes en su casa una taza o un vaso favorito? Levante su mano, ¿quién tiene un vaso o una taza favorita? ¿Ah? Yo tengo uno que dice Silvia Guerrero. Es un Yeti que me llevo al gimnasio. Y a veces me preguntan, ¿dónde está su esposa? No la he visto. No, es que mi esposa llega más tarde. Pero ahí está su vaso. Y dice, no, el vaso es mío. Porque ese mantiene muy caliente. Porque yo tengo puros ahí de la Rocky Import, pues. Entonces no aguardan lo caliente. Mi esposa tiene un Yeti ahí. Entonces dije, este es el bueno. Guarda un machín lo caliente todo el tiempo en que yo estoy ahí. Entonces es mi vaso favorito. Y yo sé que algunas personas tienen su vaso favorito, inclusive su plato favorito, su taza favorita. Y si no te sirven en esa taza o si no te sirven en ese vaso, a ti la comida parece que no sabe igual. Porque tú necesitas ese vaso o ese plato o ese termo. Bueno, pero yo necesito que el termo esté limpio. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo voy a echarle café a mi termo favorito, pero necesito que el termo esté limpio. Si el termo está sucio, yo preferiría mejor usar el que no me gusta usar, pero que está limpio. ¿Está de acuerdo? Por eso es que yo necesito estar limpio para Dios, para ser la primicia de Dios, para ser el vaso favorito de Dios. Que si Dios tiene que usar a alguien, que Dios pensara en mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que Dios piense en mí, para que yo sea la primicia, para que yo sea el primer pensamiento de Dios, cuando se va a usar algo, yo necesito estar limpio. Porque si no, Dios usará a otra persona que aunque no sea su favorita, esté limpia. Por eso es que yo prefiero ser la primicia de Dios con respecto a pensamiento. Así que por eso es que Dios pedía los primeros frutos, porque Dios los ama. Dios necesita los primeros frutos. Así que cuando una mujer da a luz, lo primero que abría la matriz también era de Dios. Yo decía, el primero que abra tu matriz va a ser mío, me lo vas a dedicar a mí. Entonces, ¿por qué tener a Dios como lo primero? Porque Él quiere mantenerte bendecido a ti. Dios es el más urgente en mantenerte a ti con bendición. A Él le urge que tú seas bendecido. Pero como a Dios le urge que tú seas bendecido y Él tiene el principio de reciprocidad, que el que me honra, yo le honro, entonces Dios quiere que tú le honres para mantenerte bendecido. La primicia, hermano, ya no es solamente una fiesta como la que tenemos hoy o un evento de una vez al año. La primicia tiene que ser hoy por hoy, día tras día, tu vivencia cotidiana. Eso debe de ser la primicia. Dios en todo. Lo primero no es ver el Facebook o lo primero no es otra cosa. Lo primero tendría que ser que tú te comuniques con Dios. Y te voy a decir por qué. Porque la primicia determina lo que yo hago con los primeros minutos del día. Determina si el cielo está a mi favor, si puedo poner el cielo a mi favor o lo puedo poner en contra. Eso es lo que va a determinar la primicia. Así que a quien yo le doy los primeros días, los primeros minutos, los primeros pensamientos, eso va a determinar lo que yo voy a recibir en el día, en la semana, en el mes o en el año. Si Dios es primero para ti, entonces muy seguramente tendrá las primeras cosechas para con Dios. Amén. Así que, mis amados, estamos celebrando hoy este tema y dice la palabra del Señor en lo siguiente pasaje de Deuteronomio 26:10, dice, y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra, las que me diste, oh Señor, y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante de Dios. Así que primicia es un acto de adoración según Deuteronomio. Es que yo no sé cómo adorar a Dios. Primicia es un acto de adoración. Según Deuteronomio 26:10. Ahí dice, lo vuelvo a repetir, y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Y lo dejaré delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor, porque es una adoración. Así que con tu primicia vas a adorar a Jehová. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. A quien tú le das primero, revela verdaderamente a quien tú adoras. Se acabaron los amenes. Vuelvo a repetir. A quien tú le das primero lo mejor,
revela verdaderamente a quién tú adoras. Amén. Hubo 3 valientes que dijeron amén. Miren, yo puedo comprar, me voy a poner ejemplo yo para que nadie se agüite, ¿no? Pero yo puedo comprar, por ejemplo, en ocasiones unas llantas muy caras para mi Jeep que no me pesen. Pero sin embargo, si se trata para Dios, ¿por qué me pesa? Porque en ocasiones tenemos primero hasta un mugroso carro que a Dios. ¿Cuándo están aquí? Y así sucede con los hombres, pero así sucede también con las mujeres, con el tema de lo que usted quiera. Con los hombres son carros, con las mujeres son lo que sea. Un tinte de pelo que cuesta 1,000 pesos, 1,500. Unas uñas, una bolsa, imitación que usted carga ahí que le costó no sé cuánto. Y cuando es para mí, no me pesa tanto como cuando es para Dios. Entonces, ahí es donde nosotros revelamos quién es primero. A quien tú adoras se va a revelar en tu manera en la que te inviertes. Porque a veces nos invertimos en otra casa, en otra cosa. Invertimos en carros, invertimos en casas, invertimos en un montón de cosas. Para Dios a veces dejarlo a un lado. Así que cuando tú le das a Dios los primeros minutos de tu vida, lo mejor de la obra de tus manos, las primeras palabras, las primeras sonrisas, la primera ofrenda, lo primero, entonces Dios te va a tener a ti como primero. Y Dios te puede honrar con una manera doble, porque así es Dios. ¿Está aquí conmigo todavía? Éxodo 22, 29 al 30. Dice así: no demorarás la primicia de tus ganancias, de tus cosechas, ni de tu lagar. Me darás el primogénito también de tus hijos. Lo mismo harás con el buey de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo vas a dar. Así que este pasaje nos habla con mucha claridad con respecto al tiempo de traer las primicias, que yo no las demore. Diga conmigo, no lo voy a demorar. Porque a veces las demoramos, ¿o no les ha pasado a ustedes? Que demoramos la primicia. Dice el Señor, no demorarás la primicia de tus bienes. Y a veces queremos hacer tratos con Dios con el tema de la primicia, pero Dios dice, demorar es que no te tardes, pues, no te tardes. Para traer la primicia no te tardes. Entonces, esto se debe hacer rápido, se debe hacer sin demora, sin tardanza, sin pensarla, de una manera radical, pensando que esto está en mi mente, conviccionado de lo que estoy haciendo. Así que no demores, sino que entra rápido a la presencia de Dios con el tema de la ofrenda y la primicia. También cuando llegues al culto, también tienes que ser rápido para ajustarte en el tema del tiempo, con el tema de la silla, con el tema de apresurarte a estar a lo más enfrente. ¿Cuándo estamos aquí, mis amados? Porque es importante que yo esté enfrente para poder aprender. Es importante que yo llegue a tiempo para que yo agarre las mejores sillas. Es importante que yo esté siempre dándole al Señor la prioridad de mi vida, de mi mente y de mi ser completo. Por eso es que estamos nosotros aquí, mis amados. Por esa causa. Entonces, le estoy dando varios pasajes porque es necesario que los demos para que le quede a usted bien contento con esto que le estoy diciendo, complacido en el tema mental y bien sustentado con el fundamento que se debe de tener, porque si no lo hacemos así, no podemos hacer las cosas de una manera que esté bien. Dice el Señor así en Malaquías 1, el Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes, a los hijos, dice así, a los hijos que honran a sus padres y a los criados que respetan a sus amos. Pues si yo, el padre de ustedes, ¿por qué no me honran? Si yo soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian y dicen todavía, ¿en qué te hemos despreciado? Ustedes traen a mi altar, dice, pan indigno, y preguntan todavía, ¿en qué te ofendemos? Ustedes me ofenden cuando piensan que mi altar puede ser despreciado y que no hay nada malo en ofrecerme animales ciegos, animales cojos o animales enfermos. Vayan pues y llévenle estos animales a sus gobernantes y vean si ellos los aceptan con gusto semejante regalo. Pídanle ustedes a Dios que nos tenga compasión, pero si les hacen esta clase de ofrendas, no esperen que Dios acepte con ustedes ni va a aceptar sus ofrendas. Entonces, en todas las naciones del mundo a mí me honran, dice Jehová. En todas partes queman incienso en mi honor.
y me hacen ofrendas que son dignas. En cambio, ustedes me desprecian y todavía suponen que yo voy a alegrarme cuando vienen y me ofrecen un animal robado o una res coja o enferma. ¿Se están dando cuenta de lo que pasa aquí, hermanos? O sea, Dios le está reclamando a su gente, los que ofrendan, y le dice: si ya saben que me gusta lo mejor de lo mejor y la primicia de todo, ¿por qué me ofrendan un animal robado? Dice, imagínate el nivel de descaro, gracias, el nivel de descaro de ofrecerle a Dios una ofrenda que se robó. Entonces, como en aquel tiempo no había la moneda como hoy se usa moneda, antes había intercambio de animales, de ovejas, de sal, por minerales, etcétera. Entonces la gente traía al altar ofrendas como animales. Entonces decía: ustedes me traen al animal que está cojo, al animal que tiene la oreja gacha, así llora, al peor que le salió bien. Es más, me ofrecen hasta el que se robaron, dice. A ver, vayan con sus gobernantes, dice, y ofrézcanle algo robado y ofrézcanle algo feo, a ver si lo va a aceptar. ¿Está aquí todavía conmigo? Entonces dice: si ni los hombres aceptan eso, ¿cómo le traes esa ofrenda a Dios? Por eso es importante que nosotros veamos cómo a Dios le gusta que nosotros a la hora de ofrendar le demos a Él un buen lugar. ¿Estamos? Y yo creo que a la hora de regalarle a Dios, o a la hora de regalarle también a una persona, yo creo que nosotros también como que metemos en la balanza cuánto invertimos, ¿verdad? O no le sucede a usted que para regalarle a su esposa o a su esposo, usted no invierte lo mismo que para regalarle a una persona que apenas conoce. ¿Verdad que no es así? A la que apenas conoce le regala más, ¿no? No, no es cierto. Siempre a los de la casa procuramos honrarles. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. A los de la casa procuramos honrarle. Entonces, si somos de casa, no le traigamos a Dios de lo peor. La primicia es lo primero y es lo mejor. Así que Dios estaba molesto con su pueblo porque no le daban lo mejor, sino le daban o le ofrecían a Dios lo peor que tenían. Entonces no debemos de ser así, mi mamá. Pero cuando ustedes van a darme algo, dice, reciban, a ver si alguien le recibe lo cojo o lo feo. Tráiganme algo bueno. Tu primicia es el mejor tiempo. Tu primicia es tu persona. Tu primicia es tu corazón. Que Dios esté contigo siempre. Ese es el deseo. Así que el mundo vive la vida loca y cuando estés viejo se quiere rendir a Dios. No, ya la cosa no funciona así, mi amado. Es importante que nosotros le demos al Señor todo lo que somos, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza. Cuando nosotros, acuérdate de tu Creador, dice, en los días de tu juventud, porque la juventud es lo mejor. Yo sé que los jóvenes a veces no aprecian tanto la juventud porque la tienen, pero los que ya no duele la rodilla, los que ya no duele la lumbar, los que ya no tenemos pelos, dice uno. ¿Cómo quisiera tener esos 15, esos 17, esos 20? Y los anhela uno, porque era lo mejor que podíamos haber tenido. Entonces, ofrécele al Señor lo mejor de tus días. Con esto quiero terminar, mis amados, con esta palabra. Les voy a dar una palabra que está en Primera de Reyes. Ya con esta nos vamos. Primera de Reyes 17:8. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, la que tengo en la tinaja, y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y después nos dejamos
morir. ¿Va conmigo hasta aquí? El hombre de Dios de ese tiempo traía hambre. Y Dios le dice, ve con una mujer que es viuda, que está en la ciudad de Sarepta. Yo no sé por qué Dios no le dio la gana de enviarlo con un hombre rico. ¿Para qué lo envía con una viuda? ¿No? Mi lógica sería que Dios lo hubiera enviado con el cacique del pueblo. Pero Dios lo envió con una viuda. ¿Pero saben por qué? Porque Dios quería bendecir a la viuda. Y como Dios honra a los que le honran, y Dios veía que la mujer ya se estaba muriendo. De hecho, ella testifica y dice, tengo un poquito de aceite, tengo un poquito de harina, voy a hacer una tortita con eso, una tortilla de harina, un hot cakes, y le voy a dar un pedazo a mi hijo y un pedazo a mí, y nos vamos a tirar a morir. Entonces la viuda estaba en lo último. La urgencia de Dios era bendecir a la mujer que estaba muriendo. Pero para que Dios pudiera bendecirla, la mujer tenía que bendecirle primero. ¿Va conmigo? Entonces ni modo que la mujer agarrara la harina y el aceite y la tirara para el cielo y le dijera, Dios, ahí te va para que me bendigas. Sino la manera era llevarle al hombre de Dios. ¿Me entiende? Así que el hombre de Dios va con la viuda y la viuda le dice, te juro que tengo nomás poquita harina, tengo aceite en la vasija y tengo 2 leños para hacer unas tortitas y comer y ya. Entonces, como que a Elías se le estaba haciendo agua a la boca cuando le dijo. Porque recuerden que primero le pide agua. Te ruego que me traigas agua. Ahí va la viejecita por agua. Espérate. Tráeme un pan también en tu mano, dice. Entonces, cuando esta viejecita le dice, tengo nomás harina, tengo un poquito de aceite y 2 leños para cocinar una torta cocida, le dice así, Elías le dijo, no tengas temor, hazme a mí primero, le dice. Eso está increíble, ¿eh? ¿Se fijan cómo Dios habla del tema de la primicia? Le dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no se te va a acabar, ni el aceite de la vasija va a disminuir hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue, hizo como Elías le había dicho, le dio de comer primero a él y luego a ella, y nunca se le acabó. Versículo 16, y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Ponte de pie, por favor. Quiero que entiendas que la prioridad de la bendición de Dios eres tú, y que Dios quiere bendecirte a ti. Dios de ninguna manera querrá empobrecerte. Por ninguna de las vías Dios querrá empobrecerte a ti. Dios quiere bendecirte. La urgencia para bendecir a la viejita era de Dios. Y Dios dice, si no hago que esta mujer me dé algo a mí por medio del hombre que yo he decidido tener en esa tierra, ¿cómo la voy a bendecir? Dios estaba imposibilitado de bendecir a la viuda si la viuda no le bendecía primero. ¿Entiende? Y parece inhumano, parece hasta vergonzoso que un hombre fuerte como lo era Elías, que acababa de tener una gran victoria, llegara con una viuda a pedirle a la viuda lo único que le quedaba. Pero no era para terminar de empobrecerla, era para comenzar a bendecirla. Entonces la mujer hizo como Dios le dijo que hiciera, en este caso Elías, que era el Dios que ella tenía enfrente. Así que yo quiero decirte una cosa, puede ser que algunas excepciones de tu primicia, por ejemplo, no sea tan atractiva o no sea tan grande, pero sí puede ser que sea lo único que tengas y Dios se sienta complacido. Tal vez no parece la mejor, pero es lo único que tengo, como esta viejecita. No era lo mejor, pero era lo único que tenía. Así que Elías le dice a la viuda, dame a mí primero. Pero como profeta, ¿cómo voy a hacer eso, profeta del Señor, si me estás pidiendo que te dé lo único que tengo?
Me voy a morir después de darte esto. Hazme a mí primero y vas a ver la maravilla de Dios en tu vida. Te aseguro que la tinaja no va el aceite, no va a menguar, ni tampoco la harina va a menguar. Pero tú hazme caso. Y algo pasó, algo muy espiritual. Se movió. Pero no solamente se movió en el espíritu, se movió en lo natural. Y yo deseo ser bendecido, no nomás en lo espiritual, sino yo también deseo ser bendecido en lo natural. Yo no quiero solamente ser un hombre de Dios espiritual sin tener alimento en mi casa. Yo deseo las dos cosas. Y yo sé que tú también lo deseas. De hecho, el hombre de Dios llamado David decía: Señor, no me des tan poco como para que yo reniegue de ti, pero tampoco me des tanto como para que me vuelva un soberbio. Así que había ahí un tema de equilibrio. Yo te puedo decir una cosa. Yo no sé qué es lo que vaya ahora, las decisiones que vaya a tomar el presidente Trump. Pero todos sabemos que las decisiones de ese hombre repercuten en el mundo entero, con mayor razón en Peñasco. Si le afectan a Rusia, le afectan a Canadá, le afectan a México, le afectan a China, ¿tú crees que no le van a afectar a Puerto Peñasco? Claro que le van a afectar, positiva o negativamente, pero ese hombre no pasa desapercibido. Pero yo te voy a decir una cosa: mi economía no depende de Trump. Mi economía depende de cuánto honre yo a Dios, cómo honre yo a Dios. Porque Él, el principio de reciprocidad de Dios dice que Él honra a los que le honran. Y lo vemos en esta pequeña viejecita que, teniendo lo último, le dio a Dios primero. Y dándole a Dios primero, la viejecita literalmente se cuajó, se vio bendecida. Dice la palabra del Señor que comía un pan y agarraba otro pan, porque la mujer le dio la prioridad a Dios. Y abría la tinaja, me imagino que era una tinaja como esta, y le sacaba ahí un panecito. Elías, ¿quieres un panecito? Pues sí, salieron más de uno. Y a rato saca, mira, un virotito, Elías. Salió un virotito. ¿Quieres, Elías, virotito? Wow. Porque dice que no escaseaba. Después le salió un baguetón como este, hermano. Y la mujer estaba asombrada, porque no escaseaba ni la harina ni el aceite. Entonces le hacía lo que Elías quería, porque no se consumía. Seguía habiendo harina, seguía habiendo aceite, y la mujer seguía comiendo, y el niño seguía comiendo, y el hombre de Dios seguía comiendo. Y le saca un hot cake de ahí también. Hasta uno de avena. ¿No querrás uno de avena, Elías? Ahorita que andamos en promoción. Porque así es Dios, mi amado. Dios es bueno.